Dios bendiga, iglesia, en este nuevo día que el Señor nos permite, por su misericordia, ver este nuevo amanecer. Muy agradecido con Dios, nos permite poder conectarnos a través de estos medios. Este segundo domingo ya del año que ha iniciado, ciertamente hay una forma, una manera de siempre darle gracias a Dios que nos permite ver un nuevo día y poder seguir gozando de salud conforme a su misericordia y su voluntad y el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Hoy seguimos con el estudio de los Gálatas en el capítulo 5. Continuamos con la parte 2, es decir, del versículo 16 al 26, donde habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Antes de iniciar la lectura, vamos a estar primeramente elevando al Señor una oración para que su Espíritu Santo nos permita en este tiempo ser edificados a través de la palabra y que a través de ella podamos seguir creciendo, seguir avanzando, seguir nutriéndonos de ella. Amén. Oramos al Señor. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos, te rogamos en esta hora, Dios, que perdone nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Señor, aleluya, que tu Espíritu Santo siga obrando y trabajando en cada uno de nosotros, aleluya, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor, hasta que el propósito, el cumplimiento de tu voluntad se haga efectivo en la vida de cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, sigue redarguyendo, sigue instruyendo, sigue sanando, sigue corrigiendo, aleluya, en el nombre de Jesucristo, para que nuestro ser, nuestro espíritu se conecte a la palabra de vida y que cada día podamos crecer y la pongamos en práctica, Señor, para hacer las cosas que a ti te agradan, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús también te rogamos, oh Dios, que tomes control de los aires y que todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús sea deshecho, sea desmenuzado, sea vuelto nada, no tenga efecto en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, para que podamos recibir tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Entonces, como bien dije, continuamos con el capítulo 5 del verso 16 al 26. Y vamos a estar leyendo en nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, observamos ahora que el apóstol expone la lucha que tienen los cristianos para experimentar la libertad en Cristo. Por la lucha constante con las obras de la carne, es decir, nuestra naturaleza humana. Ciertamente todo creyente en Jesucristo experimenta esta lucha de la carne contra el espíritu. Por lo tanto, observará que esta parte de las obras de la carne y el fruto del espíritu guarda relación con lo expresado en el verso 13, donde el apóstol dice que a libertad fuisteis llamados, que a libertad fuimos llamados, pero que no usemos la libertad que tenemos en Cristo como ocasión para satisfacer los deseos propios de la carne, sino que debemos procurar, ahora que somos de Cristo y que somos libres en Cristo, para vivir y andar en el Espíritu, que debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu. Pablo dice que los deseos de la carne van contra los del Espíritu y viceversa. Los del Espíritu son contrarios a los de la carne y por tal motivo estos se oponen entre sí. Y esto conlleva que una batalla interna, una guerra en nuestro interior por el dominio de nuestros deseos, pasiones, carácter y conducta. La batalla se libra en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro interior, por saber a quién obedecer. Si me dejo llevar por mi naturaleza, inclinándome al pecado, o como nueva criatura en Cristo, le doy el lugar que se merece al Espíritu de Cristo. Es una de las dos. O dejo que mi naturaleza natural me lleve por causa de mis deseos y me incline a obedecer a la carne, o permito que el Espíritu Santo obre en mi vida y le doy el lugar que se merece al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, para que me guíe por el camino correcto y en toda su verdad. Aleluya. El cristiano que ha nacido de nuevo, que ha nacido del agua y del Espíritu, tiene una lucha tremenda en su interior. Sin embargo, si permitimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos guíe y caminemos por el Espíritu, las obras de la carne no prevalecerán. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, las obras de la carne no van a prevalecer. No nos inclinaremos ante sus pretensiones y deseos, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, como dice el apóstol. No somos señalados, no somos juzgados, porque hemos crucificado los deseos de la carne para someternos a la voluntad de Dios. Crucificamos los deseos de la carne para someternos a la voluntad de Dios, para vivir para Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos santifica para la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Porque entonces lo que brota del cristiano cuando es guiado por el Espíritu es el fruto del Espíritu, que es producto de la obra vivificante, de la obra de Cristo en nosotros, por la operación a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Es decir, que nuestro espíritu obra ahora para hacer aquellas cosas que traen gloria y alabanzas al Señor. Como bien puede apreciar,
el apóstol menciona una lista de las obras propias de la carne, de la naturaleza humana, que son visibles a la vista de todos. Sin embargo, no las menciona a todas, ya que al decir en el verso 21, cosas semejantes a estas, está dando a entender que la lista continúa, que las obras de la carne son muchas, pero especifica aquí las más relevantes. Algunos las agrupan en 5 grupos, que son: el primer grupo, que incluye pecados de inmoralidad sexual, inmundicia o impureza y lascivia. El adulterio y la fornicación, como ya sabe, son pecados sexuales. ¿Qué es inmundicia? Se preguntará qué es la inmundicia. Es importante entender este pecado de la carne según la Biblia, según la palabra, ya que puede tener otro significado en nuestra actualidad. Y inmundicia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa lo mismo. Y la inmundicia tiene un sentido opuesto al propósito de Dios. Vamos a estar leyendo ahí en Génesis 1:31 para que entendamos esto acerca de la inmundicia. Vamos a Génesis 1:31. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aleluya. Y si leemos en Colosenses 1:16, vamos a Colosenses 1:16. Mire lo que dice. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora está entendiendo que fuimos creados para Dios, fuimos creados por Dios para su gloria y su alabanza, para su deleite. El hombre no fue creado solo para satisfacer sus deseos. No, la creación no fue hecha solo para el deleite del hombre. El hombre fue creado para administrar lo que Dios creó. El hombre fue creado para administrar lo que Dios creó. El hombre es un instrumento en las manos de Dios. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él, para su gloria. ¿Está entendiendo esto? Pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con inmundicia? Bueno, vamos para allá. Porque es importante que entendamos que fuimos creados para deleitar a Dios. Fuimos creados como instrumentos para su alabanza y su gloria. Y cuando el hombre y la mujer no cumplen con este propósito, se vuelve inmundo para Dios. ¿Lo entiende? Veamos 2 ejemplos bíblicos, ¿no? Vamos a ver primero en Levítico 15:19. Levítico 15:19. Vamos a Levítico, Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y vamos a ver lo que nos dice allá. Levítico 15:19. Y dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Por qué una mujer con flujo de sangre era inmunda si su flujo le duraba 7 días? Entendemos que una mujer
en su periodo menstrual, está expulsando el óvulo del ovario que no fue fecundado. Es decir, que ese óvulo no cumplió su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Exacto, ser fecundado. Por lo tanto, no cumplió su propósito, y el propósito era ser fecundado. Por eso se vuelve inmunda. La lepra, amados, también era una enfermedad producto del pecado, y cuando alguien la padecía, tenía que ser puesto en aislamiento y tenía que clamar: inmundo, 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 si alguien se le acercaba, porque si alguien lo tocaba, también quedaba inmundo, es decir, impuro, porque una persona con lepra no se decía que era sanada, no, sino que era limpiada, ya que la misma era una enfermedad de impureza. Por lo tanto, era puesta esa persona en completo aislamiento, lejos de la sociedad, lejos de su familia y de la presencia de Dios, como fue el caso de María, la hermana de Moisés y Aarón, que cuando murmuró contra Moisés, no lo hizo contra él, sino contra Dios. Y Dios la castigó con esta enfermedad, haciéndola inmunda ante sus ojos y ante el pueblo. Es por ello que cuando alguien no cumple con el propósito de Dios, se vuelve inmundo. Ten eso presente. Cuando alguien no cumple con el propósito de Dios, se vuelve inmundo. Y solo la sangre de Cristo, cuando nos arrepentimos de corazón, nos puede limpiar de toda inmundicia. Solo la sangre de Cristo, cuando es rociada sobre nuestras vidas, nos limpia de toda inmundicia, para entonces cumplir con el propósito de Dios y hacer su voluntad. ¿Sabe? También la lascivia, otro pecado de la carne, que desata en la persona un deseo sexual insaciable, una lujuria sin control. Es decir, una persona lasciva tiende a mirar a su prójimo con mucho morbo. Es una persona morbosa y con intenciones sexuales. Solo piensa en sexo. A una persona lasciva, es decir, una persona lasciva prácticamente le cuesta tener una amistad con una persona del sexo opuesto. Prácticamente se le es imposible a esta persona tener una amistad con una persona del sexo opuesto, por lo que ya mencionamos. Tenemos el otro grupo, que es la idolatría y la hechicería, que van contra Dios. La idolatría se entiende como la sustitución del culto, la alabanza y la adoración a Dios. Y un creyente carnal que no viva por el Espíritu, lamentablemente le da mayor importancia a otras cosas en su vida, hasta relegar a Dios a un segundo plano. Por ejemplo, estamos en un tiempo de primicia, es decir, de ayuno, para consagrar nuestras vidas a Dios. En esta primera semana, siempre lo hacemos cada año, de darle a Dios la primera semana de primicia para consagrarnos. Aunque el tiempo que estamos llevando es de 21 días, pero la primera semana estamos haciendo de primicia para Dios. Y este tiempo es para consagrarnos más a Dios y así poder andar por el Espíritu, así poder vivir por el Espíritu y no darle lugar a la carne, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si una persona, un cristiano, decide no participar del ayuno porque tiene otros compromisos? Su actitud prácticamente es mantenerse a distancia de las cosas que suceden en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué refleja ese cristiano? ¿Qué está reflejando? Que está siendo dominado por la carne. Y para él
Hay otras cosas más importantes que agradar a Dios. Aunque diga que es cristiano, que alaba a Dios, que glorifica a Dios, pero ciertamente su corazón está lejos de Dios. Y esos son los cristianos que ciertamente o lamentablemente son una vergüenza al Evangelio, porque viven el Evangelio a su manera. Y son guiados ¿por quién? Por su ego. Son guiados por la carne. Son guiados por sus propios deseos y por su concupiscencia. Así que, amado hermano, es importante que saquemos tiempo. Aproveche este tiempo que la misericordia de Dios está sobre su vida, sobre su familia, para que pueda consagrarse más, para que se consagre, para que sea sensible a la voz del Espíritu de Dios. Si está trabajando, es decir, haciendo trabajo forzado durante esta semana y no tiene el tiempo para orar, porque está trabajando en trabajo al aire libre o algo puesto, pero sí puede decir: Señor, ¿sabes? Durante este tiempo no voy a comer carnes, no voy a comer cerdo, no voy a comer grasas. Y voy a hacer este ayuno como el de Daniel, es decir, como lo explicó la pastora, un ayuno que consiste en comer legumbres, es decir, un platito de lentejas, arvejas, frijoles, porotos, garbanzos o habas. Eso le permite también que pueda desintoxicar su cuerpo, porque el ayuno nos permite que nuestro cuerpo sea desintoxicado. Entonces también los que tienen hijos pequeños deben enseñarle a sus hijos estos ejercicios espirituales, es decir, nada de dulces, de helados, de golosinas, de pastillas, que es un tiempo de consagración a Dios, que es un tiempo de darle a Dios. Y cuando logramos eso, inculcar eso en nuestros hijos, usted verá resultados de esa generación a futuro. Usted va a ver los resultados. Si es que Cristo no ha venido aún a poner fin a este siglo, a este mundo. Entonces, el siguiente grupo están las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios y homicidios, que son pecados de la carne que afectan nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, de vivir en comunidad. Y todo es producto de las obras de la carne, de crear enemistades, de estar en pleitos, contiendas con mi prójimo por motivos egoístas, de estar siempre airado y enojado por nada, hasta el punto de crear raíces de amargura y odio hacia mi prójimo. Pero solo el poder de la sangre de Cristo, amado, nos puede liberar del poder de las obras de la carne. Pide al Espíritu Santo que quebrante toda obra de la carne en su vida, la que haya identificado según lo que hemos leído, o aquellas que no están aquí, pero usted sabe que están afectando su relación con Dios y con el prójimo. Y el último grupo, que es un grupo catalogado como vicios, que son borracheras y orgías. Son vicios generados por los deseos de la carne. Y en aquellos tiempos, de igual forma sucede hoy día, las fiestas y las celebraciones, donde el principal motor y bujía era el licor y el vino. Esto ocasionaba que la persona cayera en embriaguez y en borracheras, que al final terminaban en orgías, producto de las borracheras. A la verdad, esto no necesita mucha explicación, usted ya sabe. Y como bien dice el apóstol, cosas semejantes a estas son producto de las obras de la carne, y los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. No heredarán el reino de los cielos. Los que se resisten a ser transformados y tienen el hábito de practicar estas cosas, no dice que fue un resbalón o fue algo pasajero que sucedió, sino que constantemente caen influenciados por el mismo pecado o ya tienen el hábito de dejarse llevar por los deseos de la carne, por su concupiscencia. Sepa esto, hermano y hermana, la práctica continua de las obras de la carne manifiestas aquí. La práctica continua de las obras de la carne manifiesta una profunda actitud de rebelión contra Dios. Las prácticas de las obras de la carne, de todo aquello que Dios aborrece, es una rebeldía, es una actitud de rebeldía contra Dios. Y tales prácticas, dice el apóstol, excluyen a estos cristianos de ser parte del reino de Dios. Aunque la persona piense que es parte del reino, ciertamente está excluido porque su vida está siendo influenciada por la carne. Tiene el hábito de practicar pecados que Dios aborrece. Pablo les dice a los Gálatas, y el Espíritu nos dice, que el que cree que está dentro del reino de Dios debe examinarse. Debemos examinarnos internamente para saber si estamos en la fe y si tenemos la mirada puesta en Jesucristo, o si estamos siendo influenciados por el reino de las tinieblas. El Señor nos ayude. El Señor tenga misericordia de nosotros para que nuestra fe esté fundamentada en la palabra y que nuestra mirada esté en Cristo y que sea el Espíritu Santo que nos esté guiando. Ahora lo contrario, a los que practican la obra de la carne, a los que practican tales cosas y han permitido que el Espíritu Santo les guíe, han permitido que el Espíritu Santo haga una regeneración en su interior, entonces cuando esto sucede, su vida refleja el fruto del Espíritu, porque se ha dejado guiar por él. El árbol se conoce por su fruto, ¿o no? Es así. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios, cuando leemos allá en Mateo 7, del 15 al 20. Pablo llama fruto a lo que produce la fe de estar en Cristo, a los que andan en el Espíritu y son guiados por el Espíritu. Y dentro de su interior se produce ese fruto que se refleja al exterior. Es como un racimo de uvas. Note que las obras de la carne son muchas. Y Pablo no las menciona a todas, solo lista algunas de ellas. Pero el fruto del Espíritu es uno solo. Como les decía, con un racimo de uvas, que todos son iguales y que cuando brotan y crecen, se desarrollan al mismo nivel. Ese racimo produce ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol que contra tales cosas no hay ley. Es que la virtud del amor, el gozo y la paz de Dios, el estar en Cristo, nos lleva a ejercitarnos en la paciencia para con otras personas. Nos ayuda a soportar a las personas vengativas y rencorosas. Nos lleva a ¿qué? A perdonar a quienes nos han hecho algún daño. Nos hace ser personas dispuestas a ayudar a otras, a servir a otras, a ser útil siempre para buenas obras, para buenas cosas. Por eso dice Pablo que el que tiene el fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad en Cristo.
Y como tiene esa libertad del fruto del Espíritu en su vida, no necesita la ley. Porque la ley es imposición y el fruto del Espíritu es producto del amor. Porque el amor es el mayor de todos. En el versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? Los que son de Cristo, los que son guiados por el Espíritu. La vida en el Espíritu nos conduce a llevar los deseos de la carne, nuestras pasiones desordenadas y clavarlas en la cruz donde Cristo pagó por nuestros pecados. Ciertamente la carne se va a levantar, va a molestar y le va a poner carita para que se compadezca de ella. Pero si vivimos por el Espíritu, los deseos de la carne quedarán sujetos al señorío de Cristo, quedarán sujetos al poder del Espíritu Santo y estarán bajo sus pies. Aleluya. Y termina diciendo que no nos hagamos vanagloriosos e irritándonos unos a otros. Mire, no hay nada más peligroso para un cristiano y sobre todo para aquellos que están en el liderazgo de la vanagloria, de ser el centro de atención. Por eso Pablo exhorta a los Gálatas, y hoy la palabra también nos exhorta a evitar dejarnos seducir por la vanagloria espiritual que provoca celos y envidia entre los hermanos. Todo el que ha sido llamado al ministerio debe hacerlo con amor y para Cristo. El único digno de gloria y de alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, estamos a su servicio. Terminamos entonces hoy con el capítulo 5. Léase para la próxima clase, primero Dios, el capítulo 6. Dios te bendiga. La bendición del Señor sea sobre tu vida. Su gracia sea sobre tu vida. Amén. Sobre los tuyos. Y su poder se siga perfeccionando en la vida de cada uno de nosotros. Oh Rey de Gloria, que tu poder, oh Espíritu Santo, se perfeccione en la vida de cada uno de nosotros. Que hagamos morir cada día los deseos de la carne. Los llevamos bajo tus pies, Señor. Obra en nosotros, aleluya, para que tu poder, para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos dirija, sea el que obra en nosotros, aleluya. En el nombre de Jesucristo, todo deseo de la carne, toda obra de la carne, todo aquello que va en contra del Espíritu Santo en esta hora, Dios, sea totalmente debilitado en nosotros. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Que en este tiempo, aleluya, podamos, Señor, someternos a tu perfecta voluntad, ser limpiados de toda inmundicia, ser sanados, aleluya, para cumplir con tu propósito, para hacer tu voluntad, Señor, y que nuestra mirada esté en ti, nuestra confianza esté en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, oh Rey. Dios le bendiga.